Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri ikusten duzu moduan futbol 2023 honetara, ez dut joko hau inoiz frogatu ikusten duzuen moduan. Noaten dugu hemen. A ber, zentratu gaitez. Vale. Eta hasiko da, komando basikoak ikasten entrenamendu moduan, tutorial moduan horrela, joko guztiak izen barka lukete tutorial bat mugimendigoak eta bar ikasi izateko eta bar onuragarria delako eta bar, eta horrela gutxi gara bera jokoaren mekanikak ikasten dituzu, batez ere kirol jokoetan eta beste joko mota batzuetan, beraz aurrera goaz. A ber, zer topatzen dugun, uste dut abuztutik jokatu alzela hau, baina ez nago euneko unean ziur. Vale. Presioa, karga X, sarrera B eta LT bateratzeko. Gogoratzen da apur bat ere FIFA 2001 edo PlayStation 2 den dut txart. Vale, RT korrik egiteko. Bai. Claro, Xboxeko mandoa daukat. Bla bla bla. Betikoa. Itxaron apur bat.
Ja aktualizazio bat. Betiko komeriak. Klasiko bat jokatu zuzenean eta aktualizazioa. Bueno, joko hau doakoa da. Garrantzitsua da esango nuke hori. Vale. Benetan. Vipers in my head tell me things I don't wanna hear. All the things around me surround me like I'm a big deal, but then I look around me, no one's around me, what's the big deal? Trying to talk to you, man, but we speak in different languages. Still to this day we haven't had that conversation. I'm sorry you're still waiting. I need your forgiveness.
wants is me, you, and some chicken wings. Oh, you like your curly fries, super size, sweet tea and some lemonade. To fulfill this craving, don't need reservations. Cause the heart wants relax, rejuvenate and just eat snacks. Your week's been long, so just ease back. Don't chew more than you can take. Welcome to Henny's Wings. I hope you're having a marvelous day. May I take your order? Actually, no, we don't have any chicken wings here. Can I get you something else? Cause the heart wants what it wants, and what it wants is me, you, and some chicken wings. Oh, you like your curly fries, super size, sweet tea and some lemonade. To fulfill this craving, don't need reservations. Cause the heart wants what it wants, and what it wants. Some jam tight, no fancy suits and no fine art. Just tied up here with your mouth guard, all cozied up in your space. Hello, sir. How are you today? What can I have? What can I get? What can I have? What can I get? What can I have? What can I get? Can I get? Can I get from you? Cause the heart wants what it wants, and what it wants is me, you, and some chicken wings. Oh, you like your curly fries, super size, sweet tea and some lemonade. Oh, to fulfill this craving, don't need reservations. Cause the heart wants what it wants, and what it wants. Help me sing and say. Something good, baby. You see crickets flying lemonade with no ice. Chicken wings, chicken wings, chicken wings. Can't fight the feelings, they're forever everywhere I go. Might be illusions or I might be going
everybody, and a quick announcement now. We would like to ask you all to kindly stay seated during the match. Thank you for your cooperation. Vale, vas a empezar. Aún miseria. Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. El Emirates Stadium, todo un emblema del nuevo Arsenal en muchos sentidos. El encuentro ideal para cualquiera, incluidos los aficionados neutrales. Sí, en cierto modo da pena de que se trate de ser un amistoso, pero al mismo tiempo esto podría alentar a los jugadores a mostrarse más expresivos, ya que los técnicos pueden aprovechar para poner a prueba nuevos sistemas, nuevas tácticas. Es lo bonito de los amistosos. En cierto modo podríamos hablar de un partido de entrenamiento previo a la próxima gran cita de cada conjunto. Behintzat hitz egiten duten pertsonak edo partidua komentatzen dutenek FIFA baino asko zerretan. Kono batek FIFA baino asko zerretan. FIFA ez da izan. Aurten torneo izan. Vale, ahora se me salen de fondo de esta. El partido está en juego. Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística y dinos quién crees que será el jugador del partido. Bueno, Benacer, el franco-argelino, que es un jugador que tiene una capacidad para manejar los equipos tremenda jugando en el pivote. Además, bueno, campeón de África también, por supuesto. Suele jugar de mediocentro de contención, pero, ojo, es muy hábil con el balón, es muy organizador. Me lo has quitado de la boca. La juega en largo. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Martinelli. Gabriel Jesús. Bien medido. Ha visto la carrera. Perfecta esa entrada. Muy buen despeje y además muy largo. Benacer. Krunic. Hay un defensa desmarcado en la banda. Fabio Vieira intenta colarla. Esa acción peligrosa acaba en falta, muy cerca del área. Siempre hay cosas que te sorprenden. Ahí tenemos la tarjeta amarilla. Ahí está, para recuperarla.
Saca. Martinelli. Los dos equipos prefieren mojarse los pies antes de bañarse. Calabria. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Eso va para el capítulo de cómo mosquear a tus compañeros. Burro Edward. Manda un pase en largo. Thomas Partey. Martinelli. Un buen pase y podría Gabriel Jesús. Vale, Xerekin tiro y tanda. Ha sido una ocasión clarísima, clarísima. Es increíble que la haya parado. Bueno, que se me quedé, vale, ahora me Avanza con decisión. Fabio Vieira. Se tafa entre la defensa. Saca, centra. Benacer. Ahí va el disparo. Tomori. Se cumple el primer tercio de los 90 minutos. Vaya, ha ido con fuerza ahí, ¿eh? Saca. Un envío profundo que busca el segundo palo. Saca. Pueden tener una buena ocasión. Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota. Sí, eso es falta. Eso no te gol y falta. Vale. Kjaer. Vuelca hacia la derecha. Saelemaekers. Parece que sale de esa. Y le hacen falta. A eso le llamo yo sacrificarse por el equipo, ¿eh? La defensa quedó desprotegida y la única forma de parar al rival, la verdad, fue mediante esa entrada. En esos casos es algo inevitable, la verdad. Retrasa el balón para volver a empezar. ¡Intenta! Una muy buena parada. Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Por poco. Krunic ha tenido una buena ocasión, ¿eh? Seguro que se motiva para seguir probando. Tierney. Ha sido una combinación de buena presión defensiva y poca determinación en el pase. De ahí que el balón se haya quedado estancado en el mediocampo. Krunic. There will be 1 minute added time. Estaba ojo a visor. No dudó en interceptar. Tonali.
Suena el silbato que marca el final del primer tiempo. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. ¿Algo que reseñar de la primera mitad, Julio? Pues a pesar de lo que diga el marcador, ha estado bastante claro que no ha sido superior en cuanto a la creación de ocasiones, ¿eh? Si los dos equipos siguen como hasta ahora después del descanso, antes o después entrará alguna, seguro, y veremos un resultado mucho más acorde con lo que sucede en el partido. Ningún equipo ha encajado un gol, así que nos vamos 0-0 al descanso. Arranca ya el segundo tiempo. Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así, ¿eh? Me gustaría. El comienzo de la segunda parte, te digo una cosa, va a ser espectacular, emocionante. Se reanuda el juego sacando de banda. Balón por esa banda. Menuda intercepción, vital. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Bueno, que ha calculado mal y ya está. No es el fin del mundo. ¡Saca! Krunic. Y desbarata su ataque. Menuda birria de pase. Martinelli. Pretende buscar portería. La defensa puede respirar tranquila. Tonali. Krunic. La presión es asfixiante en este momento. Fabio Vieira consigue conectar el pase. Gabriel Jesús. Su toño era... Hernández. Galdione y Sanda. The attendance for this match was 61,052. Es aquí donde Rindudan es. Una gran jugada por la izquierda. ¿Sacarán petróleo de ahí? ¡Gran intento! Interesante balón. Una intercepción clave. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¡Saca! La recibe. ¡Se coloca para tirar! La ocasión parece una repetición del fallo anterior. Bueno, una tras otra, ¿eh? No ha sido gol de milagro, pero como sigue así, tanto va el cántaro a la fuente. Substitution for No puedo Arsenal. romperse. Number Hay 9. cambio aprovechando que el balón ha salido. Y ahí tenemos un Don Number Giroud. 34. La rechaza al poste. Coming on the field. Golpea el... ¡Salta y Number cabezazo! 14. Ha puesto a prueba al portero. El mérito es del guardameta, claro, pero bueno, tenía que intentarlo. Martin Odegaard. Martin Odegaard. Fabio Vieira. Juega hacia la banda derecha.
Fabio Vieira la gana extendiendo la pierna. Fabio Vieira. ¡Qué pase! ¡Nketiah! Se les había cortado la respiración. Calabria. Saelemaekers. Un buen pase y podría colarse. Centro. Salta para rematar. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Y la recuperan con rapidez. A ver qué se saca de la manga. Ha estado atento y corta la jugada. Martin Odegaard. Ahora o nunca. Y la juegan hacia atrás. Busca el remate. La ha dirigido de maravilla. Remata. Comete falta. Hace falta. Substitution in progress. La juega hacia la derecha. Benacer. Consigue salir. Pues dispone de bastante sitio. Juegan esa pelota en corto. La se va arriba y cabezazo. Martinelli. Prefiere jugar el balón en largo. Calabria. ¿Qué intentará el Milan? There will be 1 minute added time. Ese balón no va a llegar a su destino. Martin Odegaard. Pita el árbitro. Termina el partido. Las defensas magníficas. Los porteros todavía mejor. Hoy no ha sido el día de la delantera. Pues se acabó. ¿Qué destacarías de este encuentro, Julio? Lo han intentado, pero ha faltado mayor fortuna y claridad, sobre todo a la hora de definir. Es que no han estado bien en la definición. Del mal el menos, podrán pensar, por lo menos por el empate. Y quiero dar las gracias a Maldini, con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal. Muchas gracias, señor Martínez. And a quick announcement today that memorabilia from today's match is now on sale in the stadium hall. More pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. I know nothing. I used to think things were so clear. I was so near to nowhere. I could feel everything in me pushing for certain. Certain's are flimsy. Rock solid ground beneath me now tells me there's no ground at all. More pressure, more release. Your eyes, your cheeks, your features crease. More desire, less deceit, less complex, more complete. Less
push more flow, please. Let me let go. Get it all out of you, let it surprise you. I was in a party, face mostly items. I see it now, so perfect, but so hard to put into practice. One step forwards, two steps backwards. One soul's epiphanies, another soul's madness. I saw the truth in the curls of the vanishing girl. Hands like cobwebs dangling, eyes like if she died. She said, stop working. More grounded, more rooted, less convoluted. More stillness, more movement, more existence, less improvement, more decisions, less solutions, less inhibition, less confusion, more intuition, more connection, more nature, more protection, more abundance, more reflection, less instruction, more comprehension, more pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release, more relief, more belief. Let's push more. Signore e signori, vi invitiamo a visitare il negozio ufficiale dello stadio per acquistare i souvenir dell'incontro odierno. Vai, vai. More pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release, more relief, more belief. Let's push more flow, please. Let me let go. Y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Los colores de los Nerazzurri prevalecen por todas partes. Este es el Giuseppe Meazza que conocemos. Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura clave? Lautaro es uno de los grandes delanteros de los últimos tiempos. Velocidad, mucho puro nervio, mucho gol. Él empezó jugando como 9 con una gran capacidad goleadora, luego fue retrasando un poquito la posición a segundo punta, acompañando a un delantero centro y aún así ha mantenido el nivel y casi la eficacia goleadora. Por más que quiera, no puedo discrepar. Este partido parece ser de los que llevan su nombre. Se pone en juego el balón. Mkhitaryan, pase a la banda izquierda. Posición correcta.
que sale de esa. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega a la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. ¡Oh, se han puesto a su rival! ¡Pues dispara! ¡Lautaro Martínez! Vaya, casi saca petróleo de ese fallo. La bombea fuera de peligro. Es otro córner. Vamos a ver si lo aprovechan. El Inter va a sacar su segundo córner. Y el equipo contrario todavía no ha sacado de esquina. El Inter se lanza al contraataque. Ese es el peligro que entraña. Varela. Intenta colarla. Buena posición para él. La ha enviado a Marte. Varela. La recupera enseguida. El árbitro pita. Supongo que falta. Venga ya. Menuda intercepción, vital. Resuelve bien y despeja. A ver qué se saca de la manga. Bien medido. Ha visto la carrera. Mkhitaryan. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Consigue conectar el pase. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Lautaro Martínez. Esto huele a contraataque. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Eso es saque lateral. Ponen el balón en juego, pero ahí está él para hacerse con la pelota. Martínez. Ojo a ese balón. ¿Llegará hasta él? Va a ser que no. Venga ya. Menuda birria de pase. Interesante balón. Buena salida. Entra con fuerza por el centro. No se complica. El Colo-Colo la recupera y vuelve a la carga. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área, ¿eh? Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. Aquí estamos esperando a que alguien marque.
Un buen pase y podría colarse. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Çalhanoğlu está explotando ese carril derecho. Lukaku se ha dejado el alma para llegar a esa pelota, pero al final no ha tenido opción de remate. Interesante balón. Busca el disparo. Eso está muy lejos. Si te encuentras frente a la portería tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. Final de la primera mitad. A algunos se los ve por los suelos. Les va a venir muy bien el descanso. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. Bueno, empate a 0 y todo por decidir. Empieza la segunda parte. Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así, ¿eh? Me gustaría. El comienzo de la segunda parte, te digo una cosa, va a ser espectacular, emocionante. Este partido Lukaku. Lautaro Martínez. Mkhitaryan. Ahí va el pase. ¡Qué buen corte! Al ser dentro del área se la jugaba. La entrada ha sido limpia. Se va hacia arriba. Y sigue con el balón. ¡Un disparo interesante! Varela. Çalhanoğlu la juega. Brozovic comprobando en sus carnes lo que es un marcaje al hombre. Es el jugador al que tienes que evitar dar tiempo o espacio con el balón, a toda costa. Esa que hemos visto es una forma de impedir ambas cosas. Retrasa el balón para volver a empezar. ¡Se coloca para tirar! Venga ya. ¡Oh, por qué poco! Benetán. Estupenda la presión defensiva. Han acabado por forzar un error antes de que las cosas pudiesen ponérseles más feas de lo que estaban. Desde ahí pueden llegar arriba. Lukaku. Lautaro Martínez. ¡Gol! Y el tanto subirá al marcador. Gran definición, la ha colocado con mucho aplomo y precisión. Le pegó el balón sin mirar a portería, es tremendo. Es de los que siempre tienen en mente dónde están los palos. ¡Qué golazo! Gol per l'Inter. Assegnato al 62esimo minuto. Numero 10. Se realiza el cambio y ahí lo vemos, tomando su posición en el campo. Attenzione, una sostituzione. Sostituzione per l'Inter. Número 90. El partido se reanuda con el 1-0. Van por detrás ya en el resultado, ¿eh? Pero aún tienen tiempo para cambiar las cosas e intentar empatar.
Dzeko. Il numero 11. Seco consigue conectar el pase. Se va Socorrea. Al palo. Su toñera. ¡Checa! Pareció falta y el árbitro la señala. Sí. Puede probar el lanzamiento directo. Si marcan esta oportunidad, abrirán hueco. Brozovic. Y se va demasiado alto. Y consigue recuperarla. La defensa debe replegarse. Consigue salir. El Colo-Colo lo ha hecho muy bien. No es plan de ponerse a valorar otras opciones, como si la cosa no fuera con ellos. Sí, no tienen más remedio. Y ahí acaba la jugada. Pasan a la alternativa. Pues de momento solo un gol pone la diferencia en el marcador. ¡Pero qué bien le pega! Un fallo que puede costar muy caro. Yo creo que la ansiedad por marcar es lo que le ha hecho fallar. Le ha faltado convicción. Cambio di giocatori. Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que... Se le va buscando el remate. ¡Oh, ha fallado! Brozovic. Varela. Darmian. Llegamos al final con este 1-0. Mete el pie y consigue lo que quería. Parece que sale de esa. Ahora hay una cosa clara, ¿eh? La defensa está mucho mejor organizada ya, ¿eh? Mkhitaryan. Correa. Y le pega. La defensa pasa a tener una cara mucho más tranquila tras ese fallo. Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento. Manda un pase en largo. Bastoni. Varela. Bueno, probablemente haya formas más dignas de perder una pelota, como han acabado haciendo. ¡Le pega! ¡Gol! Culminó la jugada tal y como esperaba. Apenas queda tiempo de reacción y deja el partido casi zanjado. La afición enloquece en la grada. Parece que su estrategia consiste en eso, ¿eh? Aprovechar el mínimo error del rival y salir a la contra en cuanto se pueda. Y desde luego está funcionando. Lo mejor para responder a la confianza del entrenador, los goles. Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh?
La manda bien lejos para alejar el peligro. Y suman un nuevo córner, el tercero para ellos. Mientras el equipo rival sigue con un solo ¡Seca! Con esa jugada acaba el partido. Empate y gracias. Nadie ha sido capaz de superar al rival. Igualdad total. Fíjate, vaya dato. Ninguno de los equipos ha cometido faltas merecedoras de tarjeta hoy. Esto sí que es poco habitual, pero bienvenido sea. Bueno, Julio, coméntanos cómo has visto el partido de hoy. Bueno, si los dos equipos hubieran demostrado su verdadero nivel, estaríamos hablando de un claro ganador. La verdad es que este resultado no entraba dentro de las quinielas de muchos. No han tenido un buen día hoy. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini su análisis y sus comentarios. Insisto, gracias a ti, Carlos. hau izan da dena, espero dut gustoko izan zaizuela, eta gehiago.